Hola, soy Angélica, ¿cómo están? Sé que mis suscriptores saben que hace mucho tiempo no tienen noticias mías, pero por aquí estoy nuevamente de regreso. Les comento que tuve algunos problemas de tipo técnico, por tiempo, varias circunstancias que no me permitieron dedicarle el tiempo que uno debe a este tipo de labor. Ustedes saben, de pronto los que tengan también experiencia eh, en la producción de videos, que el trabajo de edición, de búsqueda de información, de investigación es algo que lleva tiempo y dedicación. Entonces, en ese sentido, por eso no había habido una producción. Yo creo que hace ya, va a ser 2 años, no había habido producción de material por mi parte. Sin embargo, queriendo precisamente retomar toda esta parte tan interesante que es y tan importante y tan trascendental que puede ser la profecía, entonces retomé nuevamente la serie desde donde venía con Benjamín Solari Parravicini. Entonces, bienvenidos nuevamente, les agradezco por seguir ahí. Alguno que otro de mis suscriptores se fue, no puedo recriminarlo, lo entiendo, lo comprendo, y les agradezco a los demás por haber tenido toda la paciencia del mundo y tenerme ahí todavía dentro de sus referentes de suscripción. Bienvenidos también algunos, ha sido pocos los que han ingresado después de estos 2 años, pero también se entiende porque por cuanto se pierde continuidad y YouTube pues deja de recomendarlos y de pronto no hay forma de relacionar unos videos con otros. Entonces, en ese sentido, retomar esto es importante, sobre todo por las coyunturas actuales. Recomiendo a los que llegaron, a los suscriptores y a los que van a llegar, ver la otra serie de videos para que ustedes también encuentren esa posibilidad de exploración y de interpretación que yo hice de ellas, pues encuentran elementos importantes y de aporte ahí. Entonces, bienvenidos y vamos a iniciar con lo que se tiene programado para el día de hoy. Bueno, entonces estas son las 3 psicografías que vamos a trabajar. La primera, del lado izquierdo podemos ver un dibujo relacionado con el tema precisamente Latinoamérica. Dice: Latinoamérica presto se arrancará la capucha del no ver. Muestran una persona, un ser humano, como tratando de arrancar la capucha de no ver y verá, que es lo que puede ser que verá América Latina. Entonces ya ustedes pueden ir más o menos generando una relación entre qué será lo que pueda estar viendo América Latina o lo que va a ver. Luego la segunda dice: México, Cuba, Venezuela en caos. Fíjense ustedes cómo coinciden 3 países que están en la órbita de la llamada izquierda a nivel político. Cuba, ya perdimos la cuenta del tiempo que lleva bajo un régimen comunista desde que empezaron con Fidel Castro y después todos los herederos de esa dictadura. Siguiente, México, que ya también está dentro de la esfera de izquierda, con gobiernos en este momento con Manuel López Obrador, digamos otro grupo de personas que han estado abriéndole el camino a México, le abrieron el camino a México hacia esa tendencia política. Y Venezuela, que está en la parte de atrás, ahí la figura que se ve como espaldas, como alejada, que en este momento precisamente se encuentra en una situación bastante difícil a raíz del problema también del chavismo, que prácticamente se entronizó y creyó que se iba a quedar, digamos, de manera infinita o ilimitada, o bueno, sí, finalmente infinita no, pero sí como la copia de castrismo en Cuba. Más o menos pues Cuba ha dado como ese elemento, digamos, de ejemplo
del manejo de dictaduras, pero también detrás de eso pues se encuentra uno que una dictadura no está ahí porque sí. Primero pues porque un pueblo elige, acomoda a estos gobernantes y de acuerdo a unos intereses que tiene de cambio o lo que haya sido, y después la situación se torna ya de manera permanente, ¿no? Y configura lo que denominamos dictaduras. Entonces con Venezuela nada, para nadie es un secreto lo que está atravesando en este momento, la lucha en que está, pero hablamos un poquito más adelante sobre esa situación. Y finalmente otra psicografía, pues que puede estar relacionada con situaciones que ocurrieron durante la instauración precisamente de movimientos de izquierda en Centroamérica, pero que puede estar también bastante relacionada con lo que sucede hoy, porque como les decía en otras ecografías, pues el sentido es analizar también como procesos históricos. Entonces mi intención siempre es ver como el proceso histórico frente a la profecía misma, ¿no? A la psicografía que nos entrega Benjamín Solari. La última precisamente habla también que sordomudo el mundo será en el 66. Entonces en América Latina se levantará el caos que luego se encenderá en el mundo que no escuchó. Sucumbirá la humanidad en luchas. Entonces esto es muy diciente frente nuevamente a lo que está sucediendo. Y los ojos del mundo, no solo de América Latina, sino en general del mundo, están puestos en Venezuela en este momento, en cómo se va, digamos, a desarrollar todo esto, porque, digamos, es una pelea precisamente entre dos tendencias políticas que, pues, que han arrojado saldos no muy positivos en varios pueblos, ¿no? O sea, esa careta que América Latina se quita tiene que ver con esos antecedentes de supuesto cambio y de liberación que iban a generar ciertos grupos políticos en las repúblicas independientes o estados independientes de América Latina, independientes entre comillas. Entonces, para analizar un poquito esta situación, yo pienso que es pertinente hablar sobre qué puede generar ese proceso, que hoy lo vemos, digamos, como una novedad, como una noticia, incluso algunos con morbo, frente a lo que sucede, pero las causas de esto y muchas veces el germen de esto sigue corriendo por las mentes incluso de las personas más jóvenes en nuestros países, precisamente por el manejo ideológico que se hace para instaurar esas ideas y dejarlas vivas ahí en las mentes, sobre todo de las personas más jóvenes. Digamos que mi intención no es defender una posición política o la otra, o sea, yo no tengo ningún tipo de filiación política. Si en mis años juveniles, por mi formación, tuve cercanías o simpatías hacia el sector de la izquierda en relación a su discurso de libertad, de exaltación del pobre, de igualdad, de uso de recursos propios, bueno, una serie de valores, digamos, de supravalores que supuestamente la ideología vende, pero que la realidad de la aplicación es otra. Casi todos estos sistemas de izquierda han terminado peor que lo que critican el capitalismo salvaje y con todo su discurso de odio contra las potencias económicas capitalistas. Encierra detrás de ese discurso toda una mentira en relación a todo el control ya de manera autoritaria que ejercen cuando están en el poder. Entonces, de pronto a alguien no le gustará lo que diga, pero vuelvo y repito, no estoy con ninguna tendencia, ni por lo que estoy diciendo puedan decir es que yo soy de derecha, de izquierda. A mí ya eso no me interesa.
Mi partido político está dado por una convicción personal de que sin la libertad, sin la dignidad, sin el respeto a las personas, a la vida de las personas, a lo que las personas, a su trabajo, a lo que luchan por tener, por salir adelante, no hay ningún otro tipo, digamos, de intencionalidad ni interés político. Ya sí hay intereses externos que lamentablemente las llamadas o mal llamadas élites de gobierno de nuestras Américas, de nuestros países americanos, han cedido frente al poder de potencias o el poder de intereses externos que lamentablemente nos llevaron a situaciones difíciles y a dependencias fuertes frente a países como Estados Unidos, y con el marco de la ideología socialista queriéndolos llevar hacia países como Rusia o China. Entonces, la independencia que se reclama aquí es de los estados-nación soberanos latinoamericanos, que tienen todo el derecho de asumir un camino propio, ¿sí? De un camino de crecimiento y de desarrollo por sí mismos, y no con el aval ni con la manipulación externa de cualquier otro estado con pretensiones de poder global. Bueno, entonces en ese sentido pues ya se dan cuenta parte de lo que yo considero o opino sobre esta situación. Entonces vamos a tomar en cuenta, para como ver las causas de por qué se dan, o puede ser parte de las causas de la situación en la que nos encontramos actualmente. Entonces la intención es que podamos entrar a analizar un texto. Me pareció pertinente un texto que ya cumplió 50 años desde su primera edición, pero que se ha constituido en el manual, o uno de los manuales guías pues obligados, pienso yo, que del pensamiento de izquierda en América Latina. Bueno, la categoría de América Latina, de pronto a algunos no les gusta y entrarán a decir que es Hispanoamérica, pero pues la discusión aquí no se trata de establecer cuál definición o categoría es más válida, sino simplemente retomar de acuerdo al título del libro. Entonces, Las Venas Abiertas de América Latina, escrita por Eduardo Galeano, escritor como tal, que dejó un legado pues dentro de varias, digamos, dentro de su producción. Menciono aquí una que pues marcó y sigue marcando unas posibilidades de análisis desde una perspectiva pues marxista, ¿no? Analiza precisamente desde esa concepción marxista del materialismo histórico, de la lucha de clases, etcétera, las situaciones de América Latina. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque prácticamente ha sido un manual o parte de algunos de los textos más selectos, si podemos decirlo de alguna manera, que han sido como una base de análisis conceptual y de posibilidades de aplicación de la ideología de izquierda. De pronto, en el momento en que el autor lo escribe y lo publica, tal vez no pensó el alcance que este tendría, o de alguna manera lo pudo pensar, pero no visualizó de pronto qué tipo de influencia podría tener ese libro que llegó a convertirse en un manual. Entonces, y digamos que para el momento en que fue publicado, pues fue un texto bastante ilustrativo, la comprensión desde la perspectiva, vuelvo y explico, de la izquierda marxista, de la situación que vivía América Latina, y era válido. Pero entonces lo que sí nos interesa ver es cómo ese texto tuvo tanta relevancia y está coincidiendo con lo que profetiza en Psicografías Parravicini mucho tiempo atrás, antes de que esto se llevase a cabo, antes de que ni siquiera se escribiera ese texto, ni mucho menos se estuvieran dando los procesos que actualmente se están dando
de crisis política, económica, etcétera, en América Latina. Entonces, continuando acá, que el problema de América Latina empieza desde el mismo momento en que Europa, los conquistadores europeos, llegan al territorio de América, lo que se denominó la conquista. Esos procesos de conquista y posteriormente colonización son los que van a determinar unos cambios de rumbo. Igualmente sabemos que habían culturas indígenas, autóctonas. El hecho es que pues estaban unos grupos humanos aquí de una manera, viviendo de una manera diferencial frente a la Europa del antiguo continente. Digamos, la lejanía y el aislamiento geográfico en que América estuvo por mucho tiempo impidió que se dieran procesos, digamos, de ocupación de otros pueblos, cosa que no sucedía en el antiguo continente. Y digamos que esa llegada a Europa también marcó cambios significativos, muy fuertes, pero no podemos quedarnos en pienso yo, en ese análisis de ese momento y extrapolarlo tal cual a ahora, porque seguiríamos en esa lucha entre que los unos son los buenos y los otros son los malos, sabiendo que de todos modos desde el momento en que se dieron estos procesos de conquista y colonia, pues ya han pasado siglos y ya las sociedades nuestras son otras, son muy diferentes, aun cuando tengan obviamente huellas del pasado en su historia. Entonces en ese sentido era una aclaración. Pero bueno, para Galeano el inicio de todos los males para América comienza con la llegada de los europeos acá. Aquí podemos ver también dentro del contexto del libro de Galeano, hacemos un mapita, ¿no?, de cómo los pueblos originarios, que se expresan aquí como en una tonalidad como gris clara, fueron, digamos, algunos grupos que generaron resistencia, unos más, otros menos, pero en general, a partir de la llegada de Europa, pues esos pueblos originarios ceden ese espacio, son diezmados, son explotados en gran medida a través de pues el uso de la fuerza. Entonces aquí encontramos la distribución ya, digamos, de esos colonizadores que llegan, tanto España, luego Portugal, que fueron los dos primeros, digamos, países, estados que llegaron a América. Posteriormente llegan Gran Bretaña, Francia y Holanda, y acá están, digamos, la ubicación en general de esos otros países dentro del proceso de colonización en América. Entonces ahí por eso encontramos esa variedad de idiomas y de historias para cada uno de estos estados hoy por hoy pues llamados independientes, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo fue la expansión de Europa en América. Entonces para Galeano esa expansión determinó una serie de situaciones que fueron a marcar ya unas organizaciones sociales, económicas y políticas diferenciales. En el caso de España pues en sus territorios que acabamos de ver ahora, pues generó unos procesos de explotación económica en la cual los indígenas pues fueron la mano de obra en las minas, o sea, de trabajo en las minas o en las plantaciones agrícolas, de servidumbre, independientemente de que mucha gente se enoja que digan que hablan que eso es una leyenda negra para España, que España no vino a hacer todo lo que hizo, sino que vino a evangelizar y a hacer que las criaturas salvajes que en algún momento denominaban a los indígenas se volvieran hacia Dios y hacia su propia naturaleza como creación de Dios. De ahí empezaron los procesos de evangelización, digamos, de construcción de la religión o consolidación de la religión católica en América, que posiblemente en ese sentido fueron los que le dieron legitimidad a la ocupación española, ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir que fue, digamos, que un pretexto, ¿no?,
porque por otro lado, aunque uno dijera que hubiese gente haciendo las cosas bien, de pronto hubo religiosos, religiosas que vinieron a, dentro de sus buenas intenciones y de sus buenos sentimientos, pues vinieron de pronto a lo que ellos contribuyeron, creían que era contribuir y ayudar a los pueblos indígenas, hacerles conocer a Dios o incluso protegerlos a veces de los despiadados conquistadores. No se puede, digamos, sacar como muy en limpio la influencia de Europa en América, por el contrario, ¿no? Bueno, de todos modos, esa llegada de Europa a América determinó muchos cambios y dentro de esos también se dio la parte de la combinación de acuerdo a mezcla étnica, pongo aquí, o pues en algún momento se hablaba solo de mezcla racial. Yo pongo más mezcla étnica porque lo étnico es mucho más amplio, que también obviamente hubo una mezcla de culturas, pero también una destrucción en parte, ¿no? Sin embargo, hubo resistencias a nivel de los grupos indígenas y los grupos afro, una resistencia en la conservación de sus tradiciones, de su cultura, de su arraigo, digamos de sus raíces propiamente dichas. Entonces aquí tenemos lo que fácilmente le ilustraban en un texto, digamos, escolar, ¿sí? Que era, por ejemplo, que salía, le explicaban a uno, yo me acuerdo aún cuando estaba en la educación primaria, le decían a uno, de que sale un español más un indígena sale un mestizo, que de un español más un negro sale un mulato, alusivo como a la mezcla entre un caballo y un asno, sale una mula, que se denomina mula, el animalito que sale del cruce de dos. Se hablaba de eso como si fuese un cruce así, digamos un tipo de ganado, y se hablaba en esos términos, entonces se hablaba de mulato, y negro más indígena daba sambo, que era digamos una connotación también peyorativa, ¿no? Porque según ellos, a cualquier mezcla entre español con otra etnia o otro grupo racial, pues determinaba para aquellos, entre comillas, algo positivo. Era como supuestamente una mejora para las supuestas razas inferiores. Entonces, esta mezcla racial determinó unas transformaciones sociales y generó una sociedad nueva que va hasta hoy en nuestras Américas, y también dependiendo después de otras migraciones, de llegada de otras personas, bueno, dependiendo de muchas condiciones se fueron determinando diferencias, porque esto nos marcó en gran medida. Aquí, por ejemplo, pongo una foto ya, digamos, de una combinación de personas de carne y hueso, en donde podemos ver cómo se producen todas esas diferencias, ¿sí? Pero eso, independientemente de que todavía en nuestros pueblos, lamentablemente, algunas personas todavía marquen diferencias, porque, por ejemplo, por tono de piel, como les decía, o color de los ojos, o color del cabello, forma de cabello. Independientemente de eso, algún día, pues, ojalá podamos concebir que esa diferencia es la que nos da la riqueza mayor. Algún día podremos, ojalá, comprender esto y vivir de manera más pacífica, ¿no? De manera más armoniosa, porque como le digo, lamentablemente esa parte de la discriminación aún es vigente, desgraciadamente, bastante en nuestros pueblos. Bueno, y ya siguiendo con su análisis, Eduardo Galeano, en su libro, menciona las problemáticas que tuvieron abordar las nuevas repúblicas ya después del proceso de independencia en cada una de las naciones. Recordemos que nuestra América Latina prácticamente durante el siglo XIX fue protagonista de los procesos de independencia que se llevaron a cabo por parte en su mayoría de los grupos denominados criollos, que reclamaron la posibilidad de hacer vida independiente y separarse de la metrópolis, en este caso pues de España y también después pues Portugal, en el caso de Brasil. De todos modos, en el análisis que hace Galeano, él menciona que también estas nuevas repúblicas van a empezar a abordar una serie de problemáticas derivadas también del proceso mismo de la colonización. O sea, como quien dice, arrastraban el lastre y eso trajo unas consecuencias
Entonces, en este sentido, todo esto que sucedió podría equivaler a lo que nosotros manifestamos como patria boba, donde se han enfrentado internamente las personas o una misma nación con intereses contrarios, pero generalmente intereses dados de manera particular, o sea, que determinan beneficios para pequeños grupos, o sea, unos grupos de personas que dicen representar la nación y que de alguna manera en gran medida están representando los intereses externos de unas u otras potencias mundiales. Entonces, digamos que ese es el marco de división que atiende desgraciadamente a intereses externos dados digamos intereses particulares de élites locales, ¿no? Entonces lamentablemente eso sucede hasta hoy y seguimos pensando en que muchas veces debemos inscribirnos como ciudadanos en una u otra alternativa política, pero no vemos más allá de cuál es la realidad del hacer y del pensar y del actuar de la dirigencia a la que apoyamos o de los grupos de representación que escogemos en unas elecciones. Entonces, más claro no canta, como dice por ahí, los casos sucedidos en la misma Cuba, Venezuela actualmente, que son casos tristes en donde las naciones prácticamente son secuestradas por grupos violentos, ¿sí? O en el caso de Colombia, donde ha habido una guerra interna larguísima y ha habido pulsos de un lado y del otro. Entonces, en la mitad de todo eso está la ciudadanía que quiere vivir de manera pacífica, disfrutar de un territorio y de unos recursos y unas posibilidades que le pueda brindar su país, pero lamentablemente los intereses externos y la codicia interna no ha permitido que América Latina se desarrolle, pero aún así estos manuales, como el caso de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, siguen cumpliendo 50 años o más de, digamos, de enseñar cuál ha sido la historia pero que a nivel de la implementación de esas ideas pues resultan anacrónicas y no resultan explicando la realidad de las situaciones en nuestros países, porque puede ser que haya que expliquen algo de la pérdida de recursos, que expliquen la dependencia económica, política frente a potencias, pero de alguna manera no legitima los baños de sangre que se generen entre los propios ciudadanos, los propios connacionales, o sea, pueblo que arrasa con su propio pueblo. Entonces, en ese sentido es que son patrias bobas. Aquí tenemos un cuadrito que traje precisamente teniendo en cuenta con las principales problemáticas de América Latina, ¿no? Empezando por la corrupción, la inseguridad, la educación inadecuada, desempleo que desarrolla falta de crecimiento económico, pobreza, inequidad social, narcotráfico, inestabilidad política, debilidad institucional, salud pública inadecuada, inflación, amenazas al medio ambiente, sistema de pensiones inadecuado, otros, bueno, según la opinión de un grupo de periodistas y de politólogos de la región de América Latina, pues se deduce esa gráfica, ¿no? Digamos que según la opinión de los expertos, ya tendríamos que preguntar cuál es la opinión de los no tan expertos, pero yo creo que es muy similar a eso, ¿no? Y estamos viendo que es lo que se presenta actualmente como pan nuestro en nuestros países. Entonces diría yo aquí, mirando ya para terminar y relacionando también con las psicografías de por qué América Latina se puede quitar la venda y ver y qué puede ocasionar
que despierte. Vemos, por ejemplo, el caso como Cuba. Estas dos fotografías son alusivas a situaciones que vive la población de Cuba en estos momentos. Entonces, lo que es el pueblo, digamos, llano cubano, si uno mira una fotografía, se está inmerso en situación de pobreza, se ven las ciudades prácticamente en unas condiciones lamentables, digamos, los vehículos, su parque automotor se ven como en la década de los 60, 70, prácticamente esas ciudades quedaron congeladas en el tiempo, sin hablar de la falta de alimentos, la falta de medicamentos, bueno, una cantidad de situaciones que siempre han atribuido sus dirigentes al bloqueo que Estados Unidos, según esto, les ha tenido o les ha impuesto durante décadas, por el hecho de ser o estar alineadas con la Unión Soviética primero y ahora con la Federación Rusa. Pero esos bloqueos económicos resultan siendo incomprensibles en la medida de que uno puede ver esas imágenes de Cuba, pero también puede ver estas otras. Hoteles, centros recreacionales, con los más altos estándares de diseño, de comodidad, dirigidos al turismo. Diría uno, ¿qué cantidad de dinero ha invertido en unas zonas de Cuba frente a otras en donde no se encuentra sino pobreza y necesidad? Ahí había un titular que encontré, este es de apenas esto es de noviembre del 2022, o sea, hace poco, en general, relativamente, pero me llamó la atención porque decía, Meliá e Iberostar abrirán nuevos hoteles en Cuba, pese a crisis del turismo. O sea, pese a crisis del turismo hay inversión, pero esa inversión y digamos que esos recursos y esa abundancia no está dirigida al pueblo cubano. Entonces dice uno, ¿dónde está supuestamente el régimen que somete y que genera todos estos desmanes, esta pobreza y todo este dominio terrible sobre la población? ¿Dónde está un régimen de estos que permite hacer unos complejos turísticos con unas inversiones muy millonarias? Y sabe uno de mucha gente que dice, ay, me voy para Cuba, me voy 15 días, un mes, bueno, mis vacaciones, lo que sea, saqué ya mi plan y me voy para Cuba. Entonces dice uno, pues lamentable ver eso, que es una hipocresía completa. ¿A son de qué? ¿A son de qué? Pues diría uno, un control de población para poder destinar el resto de la isla o lo que son recursos de una nación, territorio de una nación, destinado para el aprovechamiento turístico y para el enriquecimiento de unos pocos. Entonces dice uno, ¿dónde está la diferencia entre el capitalismo salvaje y el socialismo liberador? Otro ejemplo que les traía era, observemos, esta es una pared en Cuba con el rostro allá en la pared de alguien muy amigo, que fue muy amigo. Dice aquí, el mejor amigo de Cuba. Aquí dice, mi patria tiene hambre, manifestaciones de ese sector del pueblo que no goza de los centros de recreación y que no disfruta de las riquezas que puede producir su país, ¿sí? Una nación desposeída y empobrecida, e incluso una población reducida a nivel de su espíritu, porque para que una población permita que se llegue a un grado tal de explotaciones, porque es una nación que ha sido disminuida en todos sus aspectos. Y acá tenemos ya conocidos dos escenas bastante recientes y tristes, precisamente
de manifestaciones de venezolanos frente al rechazo al régimen dictatorial, al régimen chavista madurista que actualmente está en el país, y que a pesar de que ya no quieren que esté, de que ya usaron los instrumentos democráticos necesarios para que una nación se pronuncie, como es los resultados de unas votaciones, la dictadura no se quiere ir. Entonces diría uno, esas dictaduras son las que liberan, esas son las de las transformaciones, son las que se enfrentan al capitalismo salvaje, diría uno, tampoco. O sea, realmente aquí no es tomar partido por unos sino por otros. Uno toma partidos por las naciones que son las dueñas, las verdaderas dueñas de sus territorios, de sus países, y las que realmente trabajan, las que realmente producen. Las naciones que son las que deben despertar, porque aquí no se trata ya de derecha ni de izquierda, ni se trata de formar ideológicamente a unas juventudes para que defiendan uno u otro lado, sino que se trata de abrir los ojos y mirar. Se trata de arrancar la máscara, de quitarse la venda, como dice la psicografía de Parravicini. América Latina se quitará la venda y verá que lo que va a ver, la realidad de que las peleas han sido estériles, y que los que han llevado la peor parte siempre y como siempre ha sido el pueblo llano, la nación como tal. Aquí una foto bastante dramática, triste. En Venezuela, personas buscando en la basura. Entonces, algo que es triste de ver en naciones que en el caso de Venezuela fue una nación y es una nación con grandes recursos petroleros. Entonces diría uno, ¿qué hacen ese grupo de personas que están ahí atornilladas al poder? ¿Defienden los intereses propios y externos de quién? Mientras un pueblo, una nación que tiene un territorio bendecido por Dios, que le puede proveer en muchos aspectos, recoge entre la basura algo con que sustentarse, verdaderamente patético. Y aquí el contraste. Margarita, una isla del Caribe venezolana, dice aquí un oasis seguro. Hablar de invertir en Venezuela asusta, pero los negocios son rentables donde hay riesgo. E Isla Margarita es una zona segura. O sea, ve a Isla Margarita, que además, si el país está cayendo, si la población está siendo abatida por el hambre, por las balas y por la injusticia, igual si tú vas a Margarita es un oasis seguro. Entonces, otra vez, ¿qué hace el régimen que se llena la boca hablando del imperialismo y de la lucha contra el imperialismo yanqui? Un régimen que tiene los bolsillos llenos, las cuentas bancarias llenas, el estómago lleno, y que permite toda clase de negocios en diferentes, o sea, son grupos de poder que prácticamente se hicieron dueños y señores de todo un país, y que son apoyados por grupos de poder externos y que realizan cualquier cantidad de negocios de todo tipo, de toda índole de negocios, de los cuales yo no me voy a referir, pero que de eso hay bastante información. Entonces dice uno, mira el contraste, y si América Latina se quita la careta y mira y ve, lo que debería ver es esto, que no podemos generar satanización unos grupos sobre otros, porque lo mejor que podemos hacer es no pertenecer a ninguno de estos grupos. La ideologización no le sirve a ninguno. Aquí lo que nos sirve es la realidad de ver.
Latinoamérica presto se arrancará la capucha del no ver y verá. Ciudadanía se reactiva en Cuba, esperemos que se siga reactivando. Las movilizaciones masivas del pasado fin de semana en la isla son una respuesta al hartazgo de los ciudadanos ante la rampante escasez. El gobierno pone parches al descontento y busca culpables en Estados Unidos. Volvemos al viejo discurso de Galeano y de sus otros muchachos. O sea, si esos son libros que se escribieron hace 50 años, seguimos con el discurso de hace 50 años y mucha población, y en especial los jóvenes, aún se comen ese cuento, ese discurso. Siguen culpando a los unos a los otros, y resulta que si hay todos estos culpables, porque supuestamente hay tantos buenos negocios y prósperos negocios en estos países. Lo mismo la reacción de Venezuela, que es una reacción hace poco, digamos, algunos dicen que tardía, pero lamentablemente pues la falta de apoyo internacional y la falta de unidad de los venezolanos, tal vez en función de precisamente creer en un sistema o en un régimen que probablemente al principio les dio pan, pero ahora no les da nada. Fue de mal en peor, y hoy por hoy están mirando cómo logran sacar a estas dictaduras tan consolidadas, tan fuertes, que es apoyada directamente por países orientales que están al oriente nuestro, pues. Y encontramos esto: imágenes de las protestas en Venezuela por las dudas sobre el triunfo electoral de Maduro, que dejan al menos 2 muertos, y ya la cuenta no va en 2 muertos, sino muchísimos más, y más de 2000, no sé, más de 2000 detenidos, y no sé ya en este momento cuántos muertos más hay. Entonces, este es el sistema que ofrecía soluciones. Pensémoslo. Acá dice: el centro de las Américas se encenderá, los yanquis se encenderán y las Américas tornarán en su contra. Caribe sucumbirá. Podemos decir que esta psicografía aquí a mano derecha, la primera, puede aludir a las problemáticas de Centroamérica durante la década de los 80s, ¿no? 70, 80s, cuando se desarrollaron varios intentos de que ingresara el socialismo a América, ¿no? Ya había ingresado a Cuba, y pues de Cuba ya se detonaron varios países también con intentonas, pero también podemos decir que esta psicografía puede aludir a una futura confrontación, porque de todos modos en el Caribe, o en la zona de América Central y el Caribe, encontramos varios gobiernos pro-socialistas, así como en la zona de Suramérica, frente al Caribe, por ejemplo Venezuela, y en este momento también Colombia, lamentablemente. Entonces esta puede aludir a una confrontación. Incluso hay otra psicografía de Parravicini que habla de la guerra del Caribe. No la traje aquí, no la encontré, pero la recuerdo. Más adelante en otra ocasión la citaré si la encuentro. Entonces estamos a puertas de una posible confrontación, porque incluso los poderes mundiales, a partir de estas disensiones locales y con la intervención de digamos más países en este tipo de conflictos, pueden degenerar que se muestren los dientes, los que están detrás de todo eso, los dos grandes poderes que apoyan a unos u otros. Luego dice: sordomudo el mundo será en el 66, entonces en América Latina se le levantará el caos, que luego se extenderá, no era encenderá, sino se extenderá el mundo que no escuchó, sucumbirá la humanidad en luchas. Entonces esta psicografía es bastante fuerte y está precisamente vinculada a América Latina, que se va a levantar el caos, y ese caos puede estar dado precisamente por esas luchas sociales en contra de estos sistemas
desiguales y estos sistemas empobrecedores que despojan a su nación de prácticamente de su propio territorio, de sus propios recursos. Entonces tendríamos que entrar a ver, para ya ir cerrando, un mapa político de América Latina. Entonces estamos viendo precisamente espectro de izquierda, todos los estados que están, digamos, con gobiernos de tendencia izquierda, los gobiernos que están de espectro de derecha, pero aquí en este caso Brasil, en este momento de este mapa creo que estaba todavía Jair Bolsonaro. Entonces, y en el caso de que, bueno, solo Brasil creo, entonces estaba un gobierno de derecha, pero ya eso cambió. Digamos que el Brasil en este momento es de izquierda, pero Argentina también cambió. Ahí este mapa está como de izquierda, pero Argentina con la subida del poder de Milei quedó en el espectro de derecha. Chile sí de izquierdas, Bolivia, Perú no, que Perú también un remesón y removieron a Castillo, entonces quedó un gobierno más proclive a la derecha. Colombia de izquierda, Venezuela izquierda, y Ecuador en este momento también creo que está como en derecha todavía, bueno, no tengo la seguridad. Igual lo que estamos viendo ahí, lo que estamos volviendo a recalcar, la patria boba de América Latina. Ideologías de Estado, aquí ya a nivel global, entonces podemos ver tendencias de derecha, de izquierda, lo mismo. La intención en el planeta Tierra es seguir dándose bala, por lo visto, y en peleas ideológicas que no favorecen a nadie sino a ciertos sectores y a ciertos grupos de poder en el mundo, finalmente. Entonces, ¿qué nos queda? Pedirle a Dios, elevar nuestras plegarias, y en esta última psicografía de trabajo para esta ocasión, habla que México, Cuba, Venezuela, caos. Así de sencillo, pero así de explícito. Precisamente 3 países, no he mencionado el anterior mapa a México, que están en la esfera de la izquierda, pero que al parecer van a entrar en caos. ¿Por qué? Tendríamos que ya decirlo de manera contundente, por las situaciones de empobrecimiento y de control y de dictadura asfixiantes en que han estado, en general, más que todo Cuba y Venezuela. México pues tiene que cuidarse mucho también de no caer en radicalismos. Entonces, hasta aquí. Confiamos en que en nuestros países de esferas de izquierdas y derechas seamos proclives a que se generen ciudadanías pensantes, críticas, y que realmente nos quitemos la capucha y veamos. Bueno, hasta aquí. No olviden suscribirse y darme un like para continuar con mi trabajo y difundir toda esta información. Muchas gracias. Chao.